Bienvenidos al podcast. Mi nombre es Renan Espinosa. Soy estudiante de psicología por parte de la UAS y de la carrera de letras también por parte de la UAS. Y trabajé en un medio de comunicación por varios años. Hola, soy Ana, soy periodista. Cursé la licenciatura en Estudios Internacionales en la UAS y trabajé también en un medio de comunicación varios años. Y hoy vamos a hablar de, pues, el caso de Gregorio Cárdenas, alias el Goyo, alias el estrangulador de Tacuba. Pues un caso como interesante por varias razones. Primero que nada, vendría a ser como el primer, no el primer asesino serial en México, hay como antecedentes de eso, pero el primer feminicida serial como registrado en la historia de México. Solo que en esa época no existía el término feminicidio o feminicida, ¿no? Incluso no existía el término asesino serial. Se fue inventado como en los 60 en Estados Unidos. Entonces, cuando todavía no había clasificaciones bien de estos crímenes, estaba el caso de Gregorio Cárdenas, que se volvió famoso, figura mediática en México por muchos años, hasta el punto que eventualmente se le dio el perdón, salió de la cárcel, se le llevó a la Cámara de Diputados, al Congreso en ese momento, y se le ovacionó. De pie. De pie le ovacionaron los diputados por haber sido el primer caso de un enfermo mental, pero de un criminal reformado, curado por el sistema penitenciario mexicano en la historia de la nación. Entonces, todo un héroe nacional. Le querían hacer una estatua, pero felizmente no se le hizo. Entonces, vamos a ver por qué pues realmente no es verdad eso, pero sí fue el primer feminicida en serie mexicano. Se volvió boom mediático. Se volvió un boom mediático, una especie de Ted Bundy mexicano, aunque no sirve comparar a veces esas cosas, pero más o menos. Entonces ese es el caso que vamos a ver hoy. Y bueno, Gregorio Cárdenas Hernández nace en Orizaba, Veracruz en 1915. Hay varias versiones. Si van a la página de Wikipedia dice que nació en la Ciudad de México. Sin embargo, otras fuentes marcan que nació en Veracruz. Sabemos que su familia es de Veracruz, eso sí no se discute. Y por los que tenemos de fuentes parece más fiable decir que él nació en Veracruz, probablemente en Orizaba. Lo que sí no se discute es que nació en 1915, ¿no? Su madre fue doña Vicenta Hernández. De acuerdo a testimonios de la propia madre, Gregorio dormía en exceso desde temprana edad y presentó manchas y fisuras en la lengua también durante esta época, por lo cual se lo llevó repetidamente a numerosos doctores. Cansada de que los médicos no atinaran un diagnóstico de lo que le aquejaba al pequeño Gregorio, la madre decidió finalmente llevarlo al brujo de la localidad. Por eso digo que parece más probable que él sí haya crecido en Veracruz. No digo que no haya brujos en la Ciudad de México, pero en Veracruz es una práctica más común, ¿no? Llevar a los niños al brujo, quien le recomendó que lo bañara con leche de cabra. Sin embargo, eso tampoco surtió efecto, ¿no? Solo podemos suponer, tristemente, que Gregorio hubo de lidiar con estos problemas durante un significativo periodo de su infancia. Entonces, esta información sobre la infancia de Gregorio, sus antecedentes clínicos, vamos a decir, se dio cuando se estaba queriendo encontrar como una razón de por qué había cometido esos crímenes. No, y le preguntan a la mamá, y bueno, es que tuvo dolores de cabeza de niño. Se sabe que esa es una señal conocida de que te lleva a matar. Te ríes, Ana, pero en estos tiempos era considerado como una especie de indicador temprano. Los asesinos seriales, todos tenían dolores de cabeza de niños, todos sufrían estas migrañas, todos se hicieron pipí en la cama. Lo cual, ok, son varios factores que se unen, ¿no? Pero igual, pues, ¿quién nos hizo pipí en la cama, no? También, o sea... Y no andamos matando gente. ¿no? Entonces... Que sepamos, ¿no? Entonces, de repente son cosas por las que casi todos los niños pasan, ¿no? Entonces, ya luego vamos a ver cosas más específicas que sí, creo yo, son más indicadores más exactos de una posible psicopatía, ¿no? Infantil.
Años después, el prestigiado criminólogo Alfonso Quirós Cuarón, todavía hasta la fecha considerado como el más importante de México, investigó al respecto porque él llevó el caso de Gregorio por muchos años y descubrió que durante el periodo que abarca la infancia de Gregorio hubo una epidemia de encefalitis en Veracruz y de ello concluyó que el estado mental de Gregorio es derivado de una infección en el sistema nervioso que dañó tejido no reproducible de su cerebro. Si tuvo una encefalitis, que es cuando se inflama cierta parte del cerebro, del sistema nervioso, y ya por eso. Por supuesto. Ya, por eso explicaría. Entonces, Quirós Cuarón, que era criminólogo, descubre esto en algún punto ya años después. Y él concluye como, de eso. Ok, entonces por eso. Por eso cometió los crímenes. Da como esta conclusión muy... Se brinca pues completamente esta conclusión. Porque también es una forma de... Estaban buscando una explicación, ¿no? De la sociedad, qué es lo que está pasando. Uh-huh. En la actualidad los feminicidios son más comunes, por decirlo de alguna forma, 11 feminicidios al día por lo menos. Sí. O sea, es algo que lo vemos en los medios de comunicación, en las noticias. Sin embargo, en los años 40, que es cuando él es detenido por estos crímenes, obviamente fue un boom mediático porque no estaban acostumbrados a eso y no sabían a qué se enfrentaban. Claro, y ahora se llama la atención sobre los feminicidios, se llama la atención sobre estos hechos, pero antes estaba mucho más normalizado, ¿no? Entonces, el hecho de que hubiera alguien matando mujeres, pues sí era un crimen, pero no era necesariamente considerado como anormal en el sentido, como lo vemos que ya está tipificado y hay como toda esta investigación al respecto, pues. Sí. Entonces sí estuvo encefalitis de niño, aparentemente. Es descrito como un niño retraído, aunque llegando a exhibir conductas violentas como quemar el cabello de sus compañeras de escuela o haber torturado animales como conejos y pollos. Esto ya sí se me hace como indicador de psicopatía en la infancia, ¿no? Ese es el más, yo creo que el más famoso, tal vez el más como certero, que torturan animales de niños, ¿no? O sea, ese tipo de conductas. Lo de quemar el cabello de sus compañeras también es como muy, dice mucho, ¿no? Es como, algunos dirán, no, pues son travesuras de niños, pero no, pues, o sea, eso puede pues matar a alguien, pues quemándole el cabello, o sea, dañarla circunstancialmente. Entonces, sí es un indicador, a mí se me hace más certero de eso. Y qué interesante que nos vamos por las migrañas y no porque torturaba animales cuando buscamos una explicación a por qué cometió esos crímenes. No, pues se hacía pipí en la cama, ok. También pues torturaba animales de chiquito, ok. Sin embargo, eso no lo tomamos en cuenta tanto. Pero lo ¿no? del dolor de cabeza sí la está grave. La criminología en esa época. Que vaya, sí, en ese tiempo era más común, sobre todo en comunidades rurales, ¿no? Que el hecho de matar animales no era tal vez algo tan... Muchas familias pues que vivían en comunidades rurales, sobre todo si tenías una granja o algo, pues era lo que pasaban y hacían, pero pues... ¿Y quemar el cabello a las niñas? Eso sí, no sé en Veracruz. Sus prácticas. ¿Qué estaban haciendo en esas épocas, no? Pero igual, sigue siendo como indicador de algo extraño, ¿no? En su libro Un estrangulador de mujeres, el doctor Quirós Cuarón describe como enfermiza la relación entre Gregorio y su madre Vicenta, particularmente describiéndola como una madre muy controladora y Gregorio como en exceso dependiente de ella. Eso es otra como parte del mito, ¿no? Del asesino serial. Generalmente se habla mucho de la madre y esta madre como controladora, esta madre como en exceso vigilante, ¿no? Y que siempre estaba sobre el hijo y siempre lo estaba como controlando en todo lo que hacía, ¿no? Y la responsabilidad de la madre en todo esto, como, bueno, si el asesino serial es una especie como de monstruo, entonces la madre ha de ser responsable. Si la madre es la que está a cargo de la crianza, ella debe ser responsable de haber criado un monstruo, ¿no? Así funciona el patriarcado. Uh-huh. El doctor Gonzalo Lafora apuntó que el padre de Gregorio sufrió de migrañas hasta los 31 años y sus hermanas sufrían ataques epilépticos. De nuevo, está como tratando de buscar como que tiene que haber una razón genética, familiar, algo en esta familia, estar como que... ¿no? Y sin embargo, que sepamos, ellos no mataron a nadie. Que sepamos. No sé, aunque después de sufrir dolor de cabeza por 31 años, sabrá Dios que ha sido este hombre, ¿no? Pero... Sí, quizás. El padre de Gregorio es esta figura como ausente completamente, ¿no? Se sabe muy poco de él, casi no se dan detalles, es como que
no sabe casi nada de él. Entonces siempre se apunta más su relación con la madre, más que la del padre, ¿no? Pero esa ausencia también yo creo que... Lo marca. Ajá, probablemente, ¿no? Y Sí. también habrá sido algún factor, ¿no? Entonces tal parece que Gregorio también sufrió dolores de cabeza durante la niñez. Habría iniciado su vida sexual de manera precoz, empezando a frecuentar a prostitutas desde los 15 años, lo que lo lleva a contraer varias enfermedades venéreas, ¿no? Entonces ya de los 15 años él como que ya paga prostitutas para tener relaciones sexuales. Entonces ya desde ahí va a ser como un factor clave. Él está acostumbrado a pagarle a prostitutas para acceder al sexo. Y eso es muy importante porque sus víctimas, la gran mayoría, van a ser prostitutas, ¿no? Y muy jóvenes, además. Y muy jóvenes, y él empieza muy joven también su vida sexual. Además se acostumbra a esto. Quizás en su casa él estaba siendo castrado emocionalmente por su madre. Entonces que va y consume, por así decirlo, la prostitución donde él tiene el poder, donde él tiene el control. Claro, porque a final de cuentas la prostituta es mercancía. En un estado capitalista ella es mercancía. Sí. Es algo que se puede comprar, sí. ¿No? Es un cuerpo que se puede comprar. Y tú pagas y tú haces tu voluntad. Entonces ya pagué, ya. De ahí también esta depreciación que se hace a la prostituta, ¿no? Siempre que se hablan de estos casos de, bueno, las mataron y eso. Sí. Bueno, es que mira lo que trabajan, ¿no? Por la vida que tienen, ¿no? Pues es casi como algo natural que las lleguen a matar. Sí. Y se le ve así porque ellas venden su cuerpo. Entonces si están vendiendo su cuerpo, ya no es de su dominio, por lo tanto si alguien llega y las mata, pues, ¿no? Para es que parte andan, de, ¿no? Para que se andan vendiendo y todo este discurso, ¿no? Sí, que también pasaba un poco esta justificación con los feminicidios en Ciudad Juárez, que comenzaron en los 90s, se intentaba justificar también diciendo, bueno, es que a lo mejor son prostitutas y así, porque si de por sí ser una mujer y ser una buena víctima es casi imposible, si estamos hablando de prostitutas, estaría más fácil para las autoridades simplemente pues desdeñar, ¿no? O sea, esto como se lo buscó de alguna forma. Sí. Es el pensamiento. No, y con que trabaje en un bar ya, ¿no? Es como que, era mesera en un bar. Y los bares son como que, estos lugares así como, sí. ¿No? Medio así, entonces, sí, ya con eso se da una depreciación, pues, de ese tipo de mujeres, que también como víctimas, de repente nadie las busca, ¿no? No tienen contacto con familiares, etcétera. Las mismas autoridades o los mismos medios cuando mueren es como que, bueno, era una prostituta. Sí. No, o sea, no hay esta indignación social que hay con otro tipo de víctimas, ¿no? Entonces, también por eso son estas víctimas preferidas, privilegiadas de algunos asesinos seriales, ¿no? Por todo este tipo de cosas. Y Gregorio ya desde una temprana edad accedía a ellas como mercancías, ¿no? Sí. Como algo que se puede comprar. Y se da cuenta además, ¿no? O sea, del poder que tiene él como hombre y como consumidor. ¿Sí? Y quizás por eso las escoge como sus víctimas. Así es, eventualmente lo lleva a empezar a también matarlas, ¿no? A los 20 años es encarcelado acusado de estupro por sostener relaciones sexuales con una joven de 16 años. Pero sale libre cuando accede a casarse con la menor, quien había resultado embarazada a consecuencia del encuentro sexual. Entonces, otra como lo consistente en Gregorio, ¿no? Estas relaciones con menores de edad. Aquí él tenía 20, una chava de 16 años, ¿no? Y va a repetir este patrón de pedofilia, ¿no? De estupro, de tener relaciones, sí. Y matar menores de edad, 16, 14 años específicamente, como que vemos como, de nuevo, premisa de criminología y de los asesinos seriales, este tipo de investigaciones. Los crímenes son extensiones de su vida sexual, ¿no? Entonces, vemos como la mayoría de los asesinos seriales son hombres heterosexuales, en su mayoría. Cuando son hombres heterosexuales, matan mujeres, ¿no? Es muy raro que un hombre heterosexual mate hombres. Cuando es homosexual, como el caso de Jeffrey Dahmer, es cuando matan otros hombres, ¿no? Entonces, sí es un patrón muy así como que muy consistente. Y vemos como aquí Gregorio está ya como eligiendo sus parejas sexuales, prostitutas, jóvenes, menores de edad,
y eventualmente esas se van a convertir también en sus víctimas, ¿no? Entonces hay una correlación aquí. Y pues sí, o sea, va a la cárcel por estupro, por tener relaciones con una menor de edad, accede a casarse con ella para salir, sale de la cárcel, se divorcia de ella, alegando infidelidad, y creo que abortan al embarazo, y pues según la abandona, aunque hay unas versiones que indican que le estuvo mandando dinero por años, ¿no? Después, aunque era un matrimonio clandestino que él tenía como oculto por ahí, ¿no? Entonces Gregorio fue un alumno destacado y a los 27 años recibe una beca por parte de Petróleos Mexicanos para cursar estudios de química en la UNAM y colaborar con la UNAM, con Pemex, perdón, con la empresa Pemex. La primera de estas becas era para estudiar en el extranjero y la habría rechazado porque hubiera implicado dejar el país y por lo tanto alejarse de su mamá. Por lo tanto aceptó una segunda beca que le permitía seguir viviendo cerca de su madre. Entonces aquí es donde esta relación con la madre muy, muy cercana, muy casi simbiótica de no puedo irme porque está mi mamá. Aunque también cuántos hombres tienen una relación así en la actualidad y no matan. Y o sea, ya tenía 27 años, ¿no? No es por nada. Y sobre todo en aquellos tiempos donde la niñez y la adolescencia eran más cortas, ¿no? A los 15 años ya me a trabajar ya, o sea, sí. Ya terminaste secundaria ya. Sí, él ya debía, a los parámetros de la época, ya debía haber estado casado y con hijos. Sí, independizado y todo, ¿no? Independización emocional, sino económica, ¿no? Pues ya no ocupas estar ahí con tu mamá, ¿no? Pero a los 27 años Gregorio todavía seguía como en las faldas de la mamá, pues no quería dejarla. Y sí, todavía hasta la fecha no se da mucho de eso, no querer abandonar pues esa relación. No digo que abandone a sus mamás, ¿no? O sea, obviamente no tiene nada de malo, pues. Pero si a los 27 años tú ya te dicen, te vamos a dar una... Y ahorita vamos a ver, está muy bien la beca, ¿eh? Estaba una beca y dices tú, qué envidia, ¿no? Está muy bien la beca. Te da una beca que te va a permitir tener tu propio apartamento y tener tus propias cosas y, ¿no? Etcétera. Y dices, no, quiero quedarme con mi mamá. A los 27 años, cada quien, ¿no? Pero sí indica que había una relación, mínimo indica que había una relación ahí fuerte, ¿no? Entre Gregorio y su madre, ¿no? Cercana. Y luego con su mamá en el día y con las prostitutas de noche. Ah, sí, claro. Claro, la madre y la puta, diría Freud. Entonces, por la mañana y por la mañana y por la noche. Está el dualismo, ¿no? Sí, marcadísimo, ¿no? La doble vida, la doble moral iba a decir de esa época, pero toda esa edad, entonces, pues de todas las épocas, supongo, ¿no? Con esta beca, Gregorio logró independizarse y rentar una casa en el barrio de Tacuba, en la Ciudad de México, ¿no? Aquí ya sabemos que ya está en la Ciudad de México. Y esta va a ser la infame casa donde van a ocurrir los crímenes. Y aquí se empieza a destacar uno de los rasgos más característicos de Gregorio Cárdenas, su productividad. Él era una persona increíblemente productiva, increíblemente trabajadora, era workaholic, todo el día lo dedicaba a hacer algo. El sueño del capitalismo. Era el modelo del mexicano clase media. Ahorita estamos en los años 40, principios de los años 40. Entonces ya había pasado la Revolución Mexicana, ya estaba pues el PRI, básicamente ya había iniciado ese proceso. Y ya se estaba consolidando a México como nación de nuevo, ¿no? Y estamos en medio de la Segunda Guerra Mundial ahorita, donde México va a participar, pero ya en los últimos años. Pero imaginen, bueno, ni se imaginen tanto, porque pues tal vez pase, tocamos madera. Pero estar en medio de una guerra mundial, aunque no seas uno de los países involucrados, es una cosa, ¿no? Importante, ¿no? Sí, basta con el estrés que vivimos actualmente con el conflicto en Medio Oriente. Entonces era como, pues, era una época convulsionada, difícil, ¿no? De repente. Estresante, económicamente, incertidumbre ahí en muchos casos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y sin embargo, Goyo Cárdenas sobresale. Así es, ¿no? Sale de su rancho a la capital, consigue un buen trabajo, una beca. Es como película Cantinflas, ¿no? O sea, ya ves que hay unas donde vive en un pueblito y se va a la Ciudad de México y se hace barrendero, se hace maestro o algo, ¿no? Y ahí triunfa al final, ¿no? Así Goyo Cárdenas. Pero había muchas historias de esos, ¿no? De la gente que se va a vivir a la Ciudad de México en esta época, ¿no? Porque es lo que te vendían, es el progreso que te vendían. Si trabajas, si estudias, si te levantas temprano, ahí está. O sea, Goyo Cárdenas en la actualidad
Seguramente sea de esta gente de me levanto a las 5 de la mañana y le echo ganas, así te lo venderían. Sería como un tiktokero, yo creo. Es que hay un influencer de estos, de, ¿sabes? De estilo de vida, de tú échale ganas, toma agua. Aquí a las 6 de la mañana, como metiéndose en una piscina fría y Sí. no sé, haciendo lagartijas en la mañana. Por supuesto. No, entonces eso fue algo que lo caracterizó toda su vida, ya desde aquí. Por ejemplo, además de destacar en los estudios de química, está estudiando en la UNAM, fue líder sindical en Pemex y en sus momentos libres se dedicaba a pintar, tocar música y realizar experimentos químicos en el laboratorio que había logrado construir en su casa. En su casa se empezó a armar un laboratorio de química ahí, ¿no? Además repartió su salario entre él, su madre, su esposa clandestina y su, entre comillas, novia, que no era realmente, por lo que podemos apreciar, no era su novia, era como su crush, era como esta mujer que él pretendía, que le gustaba, pero la muchacha nunca fue recíproca con él, ¿no? Pero igual la llevaba, la paseaba, ¿no? La invitaba a lugares, etcétera, ¿no? Todo es, aparte tenía carro, que no cualquiera en esos tiempos, 1942, o Todo sea... un partidazo. Ajá, o sea, tener un Ford en esos años, o sea, cuando Estados Unidos había parado la producción de vehículos por la guerra. Sí, llegó muy lejos Goyo Cárdenas. Claro, entonces a los 27 años todo eso, ¿no? Entonces andaba con todo el Goyo, ¿no? Y bueno, ese es como hasta el momento la situación de Gregorio Cárdenas, un estudiante destacado, un líder sindical, casi una figura política ahí en Pemex, también destacada, un buen hijo, su madre lo adoraba, ¿no? Y no decía más cosas buenas de él. Pintaba, tocaba música, todo esto era como un hombre, si no culto, al menos destacado para su posición social, ¿no? De una especie de Hannibal Lecter. Ahora que volví a ver El silencio de los inocentes, o sea, cuando tú piensas en un asesino serial, ¿qué piensas? Este tipo como casi un bruto, ¿no? Casi como un monstruo, un tipo que vive en una inmundicia moral, si no es que social, creció una serie de abusos, ¿no? Y en una situación económica a lo mejor de penurias y está todo traumado, está todo golpeado por la vida y por eso hace lo que hace, ¿no? Y no puede adaptarse a la sociedad. O como un Charles Manson que toda su vida creció en la cárcel y nunca se adaptaron a la sociedad, nunca se adaptaron, ¿no? Gregorio estaba fascinantemente adaptado a la sociedad. Súper adaptado a la sociedad, o sea, el tipo le estaba yendo muy bien socialmente, ¿no? Sí lo describen como alguien como tímido, retraído, pero... Aunque qué tan tímido puedes ser si te conviertes en un líder sindical. Exacto, ¿no? Y lo vamos a ver que se le quitó lo tímido. Mucho, ¿no? Porque ¿no? Ya no lo podían callar después. Ah, sí. Pero sí, o sea, estaba adaptadísimo a la sociedad. Era una clase media soñado este hombre. Y si no lo hubieran agarrado, quién sabe dónde puede haber llegado en su vida privada, pero también en vida pública, quién sabe, ¿no? Porque tenía ahí muchos contactos interesantes. A diputado. Bueno, llegó a la Cámara de Diputados de alguna u otra manera. Entonces, aquí hay lo que muchos describen como un episodio detonante, ¿no? Muchas veces se habla de episodios detonantes de los asesinos seriales. Algo pasó que fue la gota que derramó el vaso, ¿no? En este caso lo que se habla es un episodio en el que, les decía, había una muchacha llamada Graciela, que te vamos a hablar de ella, que es clave aquí. Graciela era también una estudiante destacada en la UNAM, también de química, era su compañera. Venía de una familia muy, muy bien acomodada, muy respetable. Y joven la muchacha, Gregorio, más joven que él, Gregorio la pretendía. Muchas veces intentó como que declarársele. La muchacha no le interesaba, no estaba interesado en él. Entonces una vez la lleva a su casa en su auto. Le declara como que sus intenciones. Graciela le repite otra vez que no está interesada. Se baja del auto, se despide de Gregorio y luego Gregorio ve como ella se va de la mano de otro muchacho, ¿no? Y en ese momento dice Gregorio en una de sus confesiones, en una de sus declaraciones, que él no se enoja ni nada, se va tranquilo y dice... Solo la mata después. ¿No? Pero en ese momento dice que solo pensó, luego hablo con ella y le pregunto qué rollo, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Como si le debiera explicaciones, ¿no? Exacto. Pero diciendo, pues luego le pregunto qué onda, pero no pasa nada. Y se va en su carro.
Como 2 días después dice que él piensa, hace mucho que no estoy con una mujer. Así que va y contrata los servicios de una prostituta y aquí van a empezar los crímenes. Entonces, primero de ellos, 15 de agosto de 1942, Gregorio Cárdenas asesina a una prostituta de 16 años de edad. De nuevo, las edades son importantes. Que se cree que se llamaba, y digo se cree porque hay muy pocos datos. También de estas son prostitutas, o sea, realmente hay muy poca información sobre ellas, quiénes eran, etc. Se cree que se llamaba María de los Ángeles González Moreno. Y la mató, lo que sabemos, estrangulándola con un mecate. Y posteriormente enterrándola en el patio de su domicilio rentado en el transcurso de la noche y madrugada, ¿no? Entonces tuvieron sexo, la contrató, le dijo que fuera a su casa, bueno, al apartamento con él, tuvieron sexo, después la muchacha está poniendo la ropa, le da la espalda a Gregorio, en ese momento él toma el mecate y la estrangula, ¿no? Y la entierra en el patio de su casa. Eso fue el 15 de agosto. El 23 de agosto, unos días después, asesina a otra prostituta, Raquel Martínez León, de 14 años, incluso más joven todavía. Igual, la invita a su casa, bueno, le paga para que vaya a su casa, la estrangula después de tener relaciones sexuales. Luego, 29 de agosto, otros pocos días después, de 1942 también, lleva a una tercera prostituta a su casa, Rosa Reyes Quirós, que igualmente estrangula y sepulta. Entonces estos son los 3 primeros que tienen constancia. Las 3 son prostitutas, ¿no? Las 3 son menores de edad. Y a las 3 igual las llama a su casa, les paga, tienen sexo, las estrangula y las entierra. Y esto ya estamos viendo un patrón en realidad, o sea, estamos viendo un modus operandi. Muy definido, ¿no? Y que tiene un perfil. Y podemos notar también cómo realmente hay una planeación en eso. Premeditado, ¿no? Muchachas que no solo son mujeres, pero son jóvenes, ¿no? Entonces no se pueden defender realmente, no tienen mucha fuerza física, etcétera. Y que hay un juego de poder donde él sale beneficiado de eso. Claro, además son pobres, viven en condición de pobreza, no están bien alimentadas, no están, etcétera, no son físicamente, no son una amenaza para él. Y creo que lo más importante es además cómo él intenta ocultar sus cuerpos, porque sabe que cometió un delito, o sea, él después se excusa en la salud mental, sí, y en la locura. Sin embargo, él hizo todo lo posible por salir impune. Claro, que ahorita sí vamos a ver que él intentó justificar sus crímenes y escapar de la cárcel diciendo que estaba loco, que él padecía locura y que no se le podía juzgar pues como un criminal normal. Pero incluso que no recordaba haber cometido los crímenes, que le hizo un impulso así animalesco, pues. Pero vamos a ver cómo no es verdad, como todo esto lo planeó él, ¿no? Hay demasiada racionalidad ahí. Claro, está todo planeado. Siempre son prostitutas, son jóvenes, menores de edad. Los asesina en su casa, donde obviamente él tiene el control total de la situación. Las entierra. O sea, este impulso asesino, o sea, ¿de dónde, no? Está todo premeditado. Entonces aquí hay un patrón muy marcado, ¿no? En todos los homicidios. Y ese patrón se va a romper al final. El 2 de septiembre, unos días después de su último homicidio, lleva a su casa a Graciela Arias Dávalos, la muchacha que les decíamos que era la muchacha que él pretendía amorosamente, que era también compañera de estudios, a quien habría asesinado a bordo de su vehículo después de una discusión. Esto es lo que se piensa. Posteriormente condujo a su casa y la habría enterrado en su jardín. Pues lo que se sabe de este caso, aquí rompió con el modus operandi. Graciela muere no estrangulada, sino muere por traumatismo craneoencefálico. La golpeó en la cabeza, ¿no? Se cree que fue adentro del vehículo de Gregorio, donde estuvo una discusión. Aparentemente él intentó volver a declararle sus sentimientos. Ella volvió a decirle que no. Gregorio se enoja, se enfurece y ahí la golpea y la mata, ¿no? Y luego va y la entierra con las demás de sus víctimas. Y este rompimiento del modus operandi sí parece indicar que eso no lo planeó como planeó los demás crímenes, ¿no? Como ya esto ya fue como algo que simplemente como que pasó, pero no tuvo la misma planeación que los otros crímenes, ¿no? Además es algo que antes se podría denominar como crimen pasional. Ajá. Todavía creo que algunos lo manejan. Y que hoy sabemos que en realidad
se debe investigar como feminicidio. Claro, porque la idea de un crimen pasional se presta para muchas posibles justificaciones, Exactamente. ¿no? Estaba... A los hombres. Sí, claro, porque es como, o esta idea de locura temporal, ¿no? La locura temporal se enojó tanto, hubo tanta pasión ahí, del patos, que no son los patos que nada, ¿no? Es el patos griego, que se volvió loco temporalmente. Entonces, por supuesto. Ajá, se volvió loco una media hora más o menos. Y hizo lo que hizo, un estado como de locura, ¿no? Así de completa confusión mental. Y ya, volvió en sí después del crimen, ¿no? Y entonces no se le puede juzgar como, ¿no? No, porque a quien no le han roto el corazón. Claro. No nos volvemos asesinos. Ajá, solo que... no, nomás escuchamos José José, como todo el mundo. Pero, no, si esta persona, ¿no? Esta idea de crimen pasional, pues de te vuelves loco un momento, lo hiciste en un exabrupto de pasión, se puede prestar para muchas justificaciones de ese tipo. De, señoría, yo no estaba en mis 5 sentidos, me ganó de nuevo la pasión, como esta ópera, ¿no? De estos momentos operáticos, me volví loco un momento. Pero eso se usa para querer luego, ¿no? Que se baje la condena o que etcétera. Por supuesto. ¿No? Sí, más en los años 40. Uh-huh. Imagínate, en la actualidad tenemos la perspectiva de género en la justicia, sin embargo, no existía ni el término feminicidio en ese entonces. No. Entonces, si no, pues se enojó y ni modo. Entonces, bueno, pues sí vamos a condenar, pero no tanto como otros casos, ¿no? Entonces, hasta aquí estos son los 4 crímenes que constan y están confirmados que haya cometido Gregorio Cárdenas. Si ha cometido más que no se encontraron, eso ya nunca nos enteramos. Pues. Estos son los 4 crímenes por los que fue juzgado. Y el crimen que llevó a su detención fue el último, el asesinato de Graciela. Era ella una destacada alumna de la UNAM, también en química, y era hija de Miguel Arias Córdoba, abogado penalista de renombre en la Ciudad de México. Gregorio sabía esto. No solo sabía esto, sabía que el papá de Graciela lo ubicaba, porque lo había visto con ella. Y el día que la asesinó, tuvieron una cita, ¿no? Salieron a verse. Cuando Gregorio se declaró de nuevo, mucha gente los vio juntos en la Ciudad de México. Sí, ese fue su fin. Ajá, y lo vio ahí en el auto. Entonces Gregorio sabía que ya era cuestión de tiempo para que lo agarraran. Sabía que había cometido un error. No solo había matado a una joven que no era prostituta, que sí tenía una familia, que sí le iban a buscar. Tenía un estatus en la sociedad. Tenía un estatus social y era la familia de un abogado penalista de renombre. Es decir, conocía jueces, conocía policías, conocía investigadores. O sea, ¿no? Eso ya completamente diferente a la situación de matar a una prostituta que no tiene contacto con su familia probablemente, que no tiene un estatus social, que no es reconocida así, que a lo mejor nadie la va a ir a buscar, etcétera, ¿no? Que la misma policía va a desestimar el crimen por su trabajo, ¿no? Esto es completamente diferente. Además era una joven prometedora, ¿no? Que tenía un futuro por delante, aunque una no carrera. Tan prometedora como él. Claro. Por supuesto. Como lo vamos a ver después. Sí, o sea, ubicándonos, ¿no? En el patriarcado. Cuando perdonen no. a Gregorio y digan que no, qué tipazo, don Goyo, qué bárbaro, ¿no? Pues sí, mató unas cuantas mujeres, pero ¿Quién bueno. no? ¿Quién no? Entendiendo el error que había cometido al asesinar a Graciela y que el mismo error hacía probable que fuera detenido, Gregorio acudió con su madre y pidió, Por supuesto que sí. pues claro, ¿con quién más? Porque la mamá siempre va a defender al hijo, siempre. Así sea Osama Bin Laden el hijo, pero la mamá lo va a defender. Entonces acudió con su madre y pidió ser llevado a un sanatorio, alegando que sufría dolores de cabeza y que andaba muy mal. Dolor de cabeza otra vez, ¿no? Y ahí ya vemos cómo empieza a gestarse esta defensa. O sea, él ya empieza con esto, ¿no? O sea, pensando cómo puede salir beneficiado o menos, ¿no? O sea, menos dañado de este crimen. Claro. Ya empezó a planear su escape, como dicen, ¿no? Sí. Y fue llevado a un sanatorio o a un psiquiátrico, el del doctor Gregorio Oneto Barenque, en Tacubaya, que es cerca de Tacuba, bajo el pretexto de un fuerte dolor de cabeza que estaba padeciendo. En ese sanatorio Gregorio fue detenido eventualmente, pero antes de ser detenido ahí lo encontraron, él alegó locura. Él dijo que ocupaba ir a ese sanatorio, a ese psiquiátrico, porque estaba loco. Ella perdió la razón, se le fueron las tuercas, se le cayeron las canicas, ya estaba bien mal. Entonces empezó a decir o inventarse estas como alucinaciones y cosas así, delirios, ¿no? Que uno ocupa para estar loco.
y tratando de convencer a todo el personal médico ahí que él estaba loco, pues sabiendo que ya lo iban a agarrar. Y antes de que lo agarraran, incluso llegó a confesar sus crímenes al psiquiatra, a este doctor. Le confesó que él sí había matado a estas mujeres. Eventualmente llegan, lo aprenden, llega la policía, lo prende ahí. Cuando llega la policía, Gregorio les pone como lo que yo calificaría como un show para convencerlo de que sí está loco. Como él es químico y tiene su laboratorio, él dice que él estaba creando una píldora que hacía invisibles a las personas. Y que si le vendieran esta píldora o si el ejército mexicano tuviera esta píldora, que ellos pudieran fácilmente ganar la guerra mundial. Y además de una otra serie de cosas de científico loco que él estaba haciendo para intentar convencerlos de que estaba loco y por lo tanto que se le juzgara y se le mandara a un psiquiátrico. Mucho mejor que te mandan a Lecumberri, ¿no? Y ahorita vamos a ver. Pero fue detenido. Y también en ese momento él empezó a hablar de que sí cometió los crímenes, sí, porque pues ya era un hecho que iban a encontrar toda la evidencia, ¿no? Entonces se puso el guarache ante dar el paso y dijo, sí cometí los crímenes, pero lo hice en un estado como de locura, como si estuviera yo poseído por un animal, por un monstruo, ¿no? Yo soy una persona normal y miren todo lo que yo hago y tengo mis estudios y tengo mi trabajo en Pemex y mi mamá y mi familia, pero en ese momento fui como poseído por un espíritu, por algo que me hizo perder la razón, me volví un monstruo, ¿no? Y vemos ahí otra vez su racionalidad y su gran inteligencia. Claro. Porque se está defendiendo, montó todo este escenario a su favor, porque su excusa es estoy loco. Claro. Yo soy una persona bien, pero me vuelvo este monstruo. Entonces también por eso lo empezaron a comparar con el Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, ¿no? Y además era químico, entonces no era como un científico loco como Hyde, ¿no? Porque es una teoría muy conveniente también para la sociedad. No tienes que lidiar con todo lo que representa la complejidad, ¿no? De cómo alguien también adaptado exacto. puede convertirse en este asesino por las noches. Ajá, que por eso también lo comparo mucho con Ted Bundy. Hay ciertos parecidos muy interesantes. Ted Bundy también era este güey como adicto al trabajo, como workaholic, ¿no? Y era alguien también clase media y también exageradamente productivo. Entonces él no estaba estudiando política, estaba estudiando psicología, incluso todo eso tiene que ver con todo. Y también se ofrecía a varios como papeles de voluntariado. Fue voluntario en estas líneas para el suicidio, cuando la gente habla a pedir ayuda, cuando tienen pensamientos suicidas, él les daba apoyo, etcétera. Era muy activo en la comunidad donde él vivía y tenía aspiraciones políticas. También estaba estudiando Derecho, eso es importante. Entonces, al punto que cuando lo atraparon, él se defendió en su propio juicio, él fue su propio abogado, ¿no? Y fue halagado por el juez de su caso. Oiga, ustedes saben mucho de esto para ser un asesino, ¿no? O para cualquier persona. Entonces, estas personas clase medias, súper trabajadoras, que la gente ve y dice, pero ¿cómo pueden ser malos si son productivos? De nuevo, el mayor crimen bajo la sociedad capitalista es no ser productivo. Tú puedes incluso matar, pero si eres productivo es como, bueno, pero no está tan mal, o sea, pero mira cómo trabajaba, ¿no? Luego más si matas mujeres y estas son prostitutas, por supuesto que la sociedad está muy, muy feliz de perdonarte. Es un poco tu autor favorito, Dostoyevsky, ¿no? En Crimen y Castigo. Es un poco eso, es un tipo que él sabe que es muy inteligente, él sabe que él es genial, de una inteligencia así destacada. Y dice, bueno, si mato una vieja, una mujer anciana, así muy... Era estas personas que son con los que, ¿cómo se llama? Usureras. Si mato a esta usurera que a nadie le cae bien, que no es un parásito de la sociedad y le robo, ¿no está justificado? Y ese es el dilema moral de la novela. Yo soy una persona que está destinado a algo grande, que es por mi inteligencia, ¿no? Oye, yo voy a hacer cosas importantes, pero soy pobre.
no le puedo robar y matar a esta anciana, esta vieja repudiada, que a todo el mundo le cae mal, que no hace nada bien para la sociedad. No estoy justificado, no es eso lo que me justifica a mí socialmente, pues. Aunque en defensa del protagonista, siento que ahí sí cabe un poco más este dilema de, o sea, de sí, o sea, yo soy pobre y soy estudiante y estoy trabajando y esta mujer, o sea, está en una posición de desventaja con ella porque ella le presta dinero, ¿no? Ajá, sí. Y sin embargo con Goyo Cárdenas no vemos el mismo dilema. Él no tiene ninguna necesidad de estar asesinando mujeres. Ajá, O sea, él puede perfectamente casarse, tener una vida normal, seguir cuidando a su mamá, trabajar. Lo hace porque le gusta, porque Ajá. él lo decide. Literalmente no tiene ninguna razón para andar haciendo esto, pero lo hace de todas maneras. Y aún así lo perdonaron por todo eso, ¿no? Pero bueno, intenta alegar locura, intenta decir que fueron como estos arrebatos pasionales, ¿no? Animalescos que él tuvo, una enfermedad, etcétera, que no fue su culpa realmente, ¿no? No funciona al principio al menos. Y lo llevan y lo encierran, ¿no? Y una de las razones por las que no funcionó es que cuando se lleva al arresto, las autoridades llegan al departamento de Gregorio, donde están los cadáveres, y encuentran en este departamento una carta o un escrito, desde el puño y letra de Gregorio, que dice, o decía, el 2 de septiembre se consumó la muerte de Gracielita. Yo tengo la culpa de ello. Yo la maté. He tenido que echarme la responsabilidad que me corresponde, así como la de otras personas desconocidas para mí. Ocultaba los cadáveres de las víctimas porque en cada caso tenía conciencia de haber cometido un delito. O sea, más claro ni el agua, no lo pudo haber dicho. Entonces, ¿por qué? Y pueden decir, pero ¿por qué confesar tan abiertamente, no, sus crímenes? Recuerden, los asesinos seriales pueden tener egos como descomunales, muy grandes, ¿no? Y no les gusta no dejar ninguna huella de su grandeza, ¿no? Pues de sus crímenes. No quieren ser atrapados, obviamente, pero hay una parte de su ego que quiere ser reconocido, ¿no? Sí, porque para ellos eso es una señal de que son mejores, ¿no? O sea, son mejores que la policía, son mejores que el Estado, porque, están asesinando. Ajá. Y no lo atrapan. Así es, entonces tienen que presumir, por decirlo así como muy burdamente, tienen que haber una presunción ahí de aunque sea para ellos mismos, tienen que quedar alguna especie de prueba de algo que dejen que se estén jactando de lo que están haciendo. Entonces Gregorio escribía, el asesino del Zodiaco le mandaba cartas a los periódicos diciendo, todavía no me atrapan, los policías no sirven para nada, voy a seguir matando, no pueden detenerme. No tiene que haber esta jactancia, pues, no pueden quedar solo en el anonimato, pues, completamente. Siempre tienen que dejar estas pruebas de que lo que están haciendo y la grandeza de lo que están haciendo, etcétera. Entonces, sí encontraron ese escrito en casa de Gregorio, donde básicamente decía, sí, yo sabía que está haciendo algo malo, yo sabía lo que hacía, yo las maté. No hay ninguna seña de locura ahí o de algo animalesco, salvaje pasando, ¿no? Por el contrario. Ajá. Ya bajo detención, Gregorio confesó casi de inmediato sus crímenes y condujo a las autoridades hasta el jardín de su domicilio, donde fueron encontrados los cuerpos de las mujeres, aparentemente mal enterrados, porque era un jardín muy pequeño, entonces no había como espacio y etcétera, ¿no? También vale decir, esto muy importante, las fotografías de los cuerpos siendo desenterrados, donde estaban los investigadores, los policías, se tomaron fotografías. Esas fotografías fueron imprimidas en los diarios, en los periódicos de la época. O sea, una cosa, literalmente ahí las fotografías de los cuerpos ahí siendo desenterrados y todo fueron publicadas en los periódicos de circulación nacional en México en esa época, ¿no? Con completa, pues, irresponsabilidad para familiares, ¿no? De las víctimas, para las víctimas, ¿no? Para su dignidad humana. No, y todavía pasa, o sea, ¿sí? Todavía han pasado casos muy recientes que se han tenido que hacer leyes porque se filtran esas fotos y de nuevo se revictimiza, que eso es algo muy común y una gran responsabilidad de los medios. Los medios se ponen muchas veces para que precisamente las víctimas puedan ser
juzgadas, atacadas por la sociedad, da detalles morbosos, porque al final, ¿qué pasa? O sea, es dinero, ¿no? O sea, cada clic se traduce en dinero para el medio. Y estás lucrando con eso, estás lucrando con el feminicidio, estás lucrando con el dolor de una familia, y eso no ha cambiado. O sea, estamos hablando de los años 40, hemos avanzado un poco en cuestión de ética. Sin embargo, en un feminicidio la víctima es el foco, y lo exprimen todo. O sea, ven su vida, sus redes sociales, y te lo vuelven una nota para que lo consumas. Claro. Y por ejemplo, mencionas el caso de Devani, ¿no? Que también fue, a lo mejor no fotos, pero todo esto de la foto de ella afuera del Uber, ¿no? Que tomó el Uber cuando ella estaba en la carretera y esperando, ¿no? Como para, diciendo, pues mi culpa no fue, bla, bla, ella no se quiso subir, ahí está la foto, pues yo ya me lavo las manos como Poncio Pilato y pues ya, ¿no? Y todo circo que se hizo con las amigas, ¿no? Que las amigas la abandonaron y que se había alguien siguiéndola y todo. Se volvió esta como cosa mediática y de búsqueda de culpables que nunca se centraba en el asesino. No. O sea, el asesino nunca era como que pues sí, obviamente el asesino la mató, ¿no? Pero las amigas, ¿qué? Y los papás, ¿qué? ¿Y por qué la dejaron ir a una fiesta? ¿Y por qué ella andaba borracha? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? La sociedad se puso a juzgar, y los medios de comunicación facilitaron mucho todos los detalles, y linchamiento que se hizo a las amigas, que sí, puede que sea válido decir qué malas amigas. Sin embargo, ser mala amiga no es un delito. El feminicidio sí lo es. Ajá. Y realmente este hombre, en primer lugar, porque ella se baja del auto, ¿no? O sea, que tuvo que pasar para que tú como mujer te bajes de un auto y prefieras estar ahí tú sola que estar en ese auto con este hombre. Y sin embargo se lava las manos y la sociedad lo permite. Sí. Y como que mucha gente le cree inmediatamente al conductor porque es un hombre. Por claro. eso. Y no hay como, bueno, vamos a también ver por qué alguien se bajaría de un auto en la madrugada en esta carretera, bla, 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 bla. Toda esta serie de circunstancias, ¿no? Y no, que estaba borracha. Ok, y ya, ¿no? Ya con eso. De nuevo, ay, ¿por qué andaba tarde esa hora? Ay, ¿por qué se fue por esa calle? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿No? Y siempre hay una forma de justificar que uno tiene la culpa hasta de su propio asesinato cuando somos mujeres. Lo que decíamos, ¿no? De que la gente trata a los asesinos como fenómenos de la naturaleza, como algo como casi que ellos no tienen la culpa. La culpa es, cuando llega un huracán, la culpa es de, ¿no? O sea, el huracán no tiene la culpa de nada, el huracán es una cosa que pasa naturalmente, ¿no? Necesaria incluso para el ecosistema. Y como la gente es, bueno, si tú perdiste tu casa en un huracán, es como absurdo culpa del huracán, ¿no? Es como que, bueno, pues un acto de Dios le llaman o lo que tú quieras, pero pues no le puedes echar la culpa a nadie, ¿no? Y de repente es como que, bueno, si pasó esto, ¿por qué no te fuiste a un refugio? ¿Por qué saliste cuando había huracán? ¿Por qué no tapiaste las ventanas? Todo esto. Y así la gente trata a los criminales de repente. Bueno, ¿por qué te fuiste de noche? ¿Por qué andabas en este bar? ¿Por qué andabas de fiesta? ¿Por qué andabas borracha? ¿No? ¿Por qué andabas sola, sin tus amigas? Bla, 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 bla. Y es casi como, tú tuviste la culpa, no importa qué, pero tú tuviste la culpa, porque no le podemos echar la culpa a los criminales. Aunque ellos fueron los que cometieron literalmente el crimen, pero algo más tuvo que tener la culpa. Tú pudiste haberlo evitado, ¿no? Y son dos formas, porque por una parte sí, la responsabilidad se la achacas a la víctima, que es una mujer, y también a las mujeres que quedan vivas, es como, es tu responsabilidad evitar ser la siguiente. O sea, 11 feminicidios al día en México, y es nuestra responsabilidad no llevar una falda corta, o no emborracharte, o no subirte en el Didi de la persona incorrecta. Claro, que cómo vas a ver tú, quién sabe, pero... Y por eso también es un poco esta investigación que se hace de la vida privada de la víctima, ¿no? Porque a lo mejor hay algo ahí que tú puedes evitar, como salir de fiesta, ¿no? Claro. O tomar de más, y entonces en tu conciencia tú piensas, yo no voy a ser la siguiente. Claro, o sea, el hecho, la víctima tuvo que haber hecho algo mal. Sí, algo tiene que tener culpa la víctima, porque si no es culpa la víctima, yo puedo ser la siguiente víctima. Y no hay nada que pueda hacer para evitarlo. Y además es esto, o sea, esto porque cuando la víctima es una mujer y el victimario es un hombre. Sí, claro. Cuando la víctima es un hombre, no hay no se ve, o encuéntrame el caso,
esta búsqueda tan así exagerada de razones, circunstancias, qué estaban haciendo los papás, qué estaban haciendo las amigas, en qué estado de ebriedad se encontraba. No hay esta justificación. En algunos casos tal vez, pero si se vuelven mediáticos, pero generalmente no hay estos casos. Entonces, sí, toda esta serie de como justificantes sociales diferentes, desde si en qué estado estaban las víctimas hasta si el asesino estaba loco, según todo esto, y esta explotación del caso mediático que se hace, todavía lo seguimos viviendo hasta la fecha, ¿no? Entonces, no han cambiado tanto las cosas realmente.